Ataque en Dagestán, el país de las montañas, el emirato olvidado de Putin. Hola a todos, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Bueno, exactamente, estamos en el canal de actualidad, pero en este programa hablaremos de actualidad porque el tema de hoy viene a colación al ataque de ayer en Dagestán por islamistas radicales a dos iglesias y dos sinagogas y también a todos los policías y civiles que se les cruzaron por el camino, pero como tenemos que dar contexto, hablaremos de historia, hablaremos del Dagestán islamista que surge casi con la caída del muro de Berlín y la ruptura de la Unión Soviética. Comenzamos este programa con nuestro amigo Mariano López de Miguel, pero antes, como siempre, os pido que si os gusta este programa, deis a me gusta, dejéis un comentario y os suscribáis si es la primera vez que conocéis Bellum Artis Actualidad Militar. Y también, como no, al otro canal, que es el de Historia, Bellum Artis Historia Militar. Comenzamos el programa. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes. Aquí, una vez más, encantado de estar en tu programa y con un suceso que creo que nos pilló a todos ayer, bueno, a contracorriente, ¿no? Supuestamente los ataques empezaron a mediodía en, bueno, hora franja horaria rusa, pero yo no me enteré hasta pues casi las 8 de la tarde y gracias a nuestro inestimable, a quien le mando un saludo aquí, Juan Carlos Pérez, que me empezó a mandar información. Igualmente. Pues vamos a hablar hoy de Dagestán, del que ya tratamos en un programa anterior, que hicimos una breve mención a esa zona del Cáucaso. Hablamos de más, pero de Dagestán hablamos porque entre las primeras hipótesis que nosotros planteábamos el día del Corcus Center, del ataque, cuando antes de que se filtrase que eran tayikos, nosotros pensábamos que eran daguestanís, de un grupo islamista de Dagestán, que, bueno, hablaba de... Bueno, hay el ISIS-K y el ISIS-Cáucaso, ¿no? Y pensábamos que estaban dentro del ISIS-Cáucaso, justo, no del K. Pues vamos a ver un poco esta recomendación del otro programa que hicimos de yihadismo en Rusia, que hay gente que parece que es algo nuevo, que creado por una conspiración de la OTAN, Occidente, malvado, que crea el yihadismo, pero el yihadismo es algo que Rusia tiene ahí metido, como nosotros también tenemos metido en nuestros países, pero también en nuestros países vecinos, ¿no? Pues el mal del yihadismo está en todos los lados, es un enemigo común de muchos países, tanto países musulmanes como países no musulmanes, y por tanto no es algo que nadie use contra otro, ¿no? Pues vamos a hablar hoy de yihadismo en Rusia, pero nos centraremos en Dagestán. Efectivamente, bueno, Dagestán, lo he comentado un poco antes contigo, antes de comenzar el programa, bueno, es una, más o menos del tamaño, si no me equivoco, en extensión, es aproximadamente la provincia de Albacete, comparándolo con, bueno, por el territorio español, ¿no? Es una región bastante inestable desde el fin de la Unión Soviética, más que nada por el factor de lo que es, bueno, Dagestán, lo que era griego clásico. Tiene unos 3 millones de habitantes, eso sí que es grande. Eso en cuanto a habitantes, pero una extensión muy, muy pequeña. Y tenemos que decir que según la época y la geografía de Estrabón, ya se le calificaba como, con un nombre griego antiguo, cerca de la Cólquida, la zona de lo que eran jasonios argonautas, el mítico Vellocino de Oro, pues como la tierra de las 1000 lenguas. 1000 lenguas que hoy no son tantas, pero estamos hablando de aproximadamente 33 etnias, no conforman ninguna de ellas una mayoría total. La más amplia son los ávaros o ávar, que es aproximadamente, si no me equivoco, entre el 30 y el 39%, seguido de los ledguinos, darguines, etcétera, etcétera, etcétera. También son más o menos o aproximadamente unas 115 lenguas, no dialectos, lenguas propias, según el estándar del mitógrafo y lingüista Georges Dumézil, que estudió las lenguas del Cáucaso, y también de otros historiadores como Marc Bloch, ¿no?, que dijeron que era una zona de bastante problemática lingüística porque era de tránsito. Se habla mucho de que la frontera básica para pasar de lo que es Europa a Asia son los Urales, ¿no? Podríamos decir también, sin temor a equivocarnos, que puede ser perfectamente el Cáucaso. Cáucaso Norte, Cáucaso Sur. Hay también al lado de Majaskalá, Caspís y Desbars, que antes se llamaba Elizabeth Port,
son puertos en el mar Caspio, que el mar Caspio no es, podría considerarse un mar como tal, es un lago endorreico con el problema de también el cambio climático y un largo etcétera, ahora también copado por las mafias del caviar. Es una zona problemática, como has indicado muy correctamente. Durante la época soviética, lo que se descubrieron ahí fueron pozos petrolíferos que competían con Bakú. Lo que pasa que, claro, Bakú era una república socialista integrada a la URSS que se pudo independizar de facto, Dagestán no. Era una república socialista autónoma, integrada dentro de la Federación Rusa. Tras la caída del muro de Berlín, los principales problemas es la privatización a gran escala, las mafias que se basan más o menos, si teníamos, por ejemplo, Oriente Medio, la ideología tribal, aquí es de clan, ¿no? El TAPES, principalmente, que se aplica a los chechenos, también se puede aplicar a los dagestaníes. Y en todo caso, lo que ocurre es que a partir del año 97 surge el fenómeno integrista, fundamentalista, ligado a mafias, pero que proceden principalmente de Chechenia, que en aquellos instantes es de facto pues independiente por los acuerdos de Khazar-Yurt, por cierto, una ciudad también portuaria muy importante de Dagestán. Chechenia mantiene un statu quo de supuestamente 5 años hasta que se proclamase independiente plenamente, y lo que ocurre es que, bueno, pues en el año 99, en un momento en el que Chechenia, el presidente secularista, Aslan Maskhadov, no puede con toda la presencia de integristas dentro de las filas del país, ¿no? Desde los negocios hasta el propio Estado o protoestado, pues el caudillo de que hablamos también anteriormente, Şamil Basayev, ataca a Dagestán en supuesta respuesta para apoyar a los integristas de la zona. Esto da pie a la guerra de menos de un mes en Dagestán, año 99, en la que destaca una persona llamada Vladimir Putin, de aquella director del FSB, se cesa al primer ministro Sergei Stepashin y se asciende a Putin a primer ministro. Y dijo una frase que nunca olvidaré, que era: encontraremos a los terroristas allá donde estén y si lo encontramos en el retrete, los ahogaremos ahí mismo. Sí, vamos, sí, ya sí, a pensar qué tipo de persona era. Sí. Pues esta invasión del Dagestán, ¿no? En el 99 fue una prueba un poco, primero, de la importancia que iba cogiendo el movimiento yihadista en toda la zona del Cáucaso. Es verdad que ya en Chechenia había habido cosas, pero claro, esto estamos hablando de Chechenia y una expansión hacia el Dagestán, ¿no? Eso es. Un corredor similar a que pudo verse pues, en otros conflictos, aunque no parezca islamistas, pero que hubo presencia de islamistas, como fue en Nagorno-Karabaj, el de Lachin, el que luego cogió Azerbaiyán. Pues hubo una especie de internacional islamista en Chechenia dirigida por un supuesto protegido incluso del FSB, Arvi Barayev, cuyo sobrino se hizo tristemente famoso, Movsar Barayev, cuando la toma del Teatro de Dubrovka en 2002, pues Arvi Barayev, considerado un carnicero, que era lo que era realmente, pues creó la brigada islamista Brigada de Paz Islamista, ahí el nombre, y empezó a reclutar pues tanto fundamentalistas de la zona, Dagestán, Ingushetia, etcétera, como también hizo amistad con Basayev y con un líder saudí llamado Emir Hattab, ¿no? Que fue el principal líder de los fundamentalistas procedentes de todo Oriente Medio, principalmente de Jordania y de Arabia Saudí. Entonces, en estos casos, sí tenemos a Basayev, que Basayev es una figura un poco, cuanto menos, extraña, ¿no? Y ahí justo, pues, fue una persona que le despreciaba, pero que tuvo que aliarse con él, como fue el presidente secularista de Chechenia, Aslan Maskhadov, que había sido un antiguo coronel soviético. Basayev, pues, en un principio fue el niño bonito de los rusos, porque es cierto que sabían que se había entrenado en Afganistán contra los rusos o soviéticos durante la invasión de los años finales de los 70, principios de los 80, y sigue cierto que Basayev también combatió a los georgianos o contra los georgianos en Abjasia y Osetia del Sur, cosa que le vino muy bien a Rusia para utilizarlo pues como agente del GRU, ¿no? De inteligencia militar. Lo curioso es que en el año 94 Basayev muerde la mano que le da de comer y se une a Yahar Dudayev, el presidente independentista de Chechenia, contra Rusia. Y a partir de la muerte en un bombardeo de su familia, de más o menos unos 12 miembros, entre ellos 3 de sus hijos y una de sus esposas, porque era polígamo, opta por la rama dura del islamismo más radical. Y ese es el islamismo radical que llega a Dagestán el 6 de agosto del año 99, pero que rápidamente es desarticulado no solo por el contraataque ruso, sino también por la propia población que, si bien era conservadora y podía rozar el salafismo no tiene por qué ser yihadismo, sino un ultraconservadurismo fundamentalista, pues despreciaban todo lo que venía de Chechenia como algo foráneo, ¿no? Y me parece que eso justamente, la foto que has puesto, son, pues,
aldeanos de las zonas de Bozlig, etcétera, que cogió las armas contra los propios fundamentalistas. Sí, estos no tienen pinta de... No, estos yo creo que estos los saques... Espera, a ver si encuentro la foto esta, ¿eh? Porque me acabas de dejar así, yo esta la cogí, pero no sé exactamente el trasfondo de esta Yo foto. calculo Pero que tienen por pinta, la tienen época y pinta. demás debe ser eso, el 99, agosto del 99, en el cual pues esta gente, principalmente una zona que se llama Gunip, muy conservadora, por ejemplo, no permitían beber alcohol, etcétera, pero que ellos pues tenían una especie de, sí, de conservadurismo, pero que iban a ver la tumba de los pirs, es decir, santos musulmanes, lo que se considera politeísta por parte de los propios fundamentalistas, y esto sí que debió de ser lo que ese señor de la chaqueta debe ser un Este miliciano es un local. civil vinculado con el ejército ruso. Sí. Exactamente, y los otros deben ser del FSB, GRU, de las Los propias Spetsnaz, bueno, brigadas con el pañuelo en la aeroportadas. cabeza, eso es típico de los Spetsnaz. Sí, sí, lo que son la balaclava, exactamente. Pues aquí ya tuvieron un levantamiento, ¿no? Pero claro, esto no acaba aquí, ¿no? Sigue pensando mucha gente, muchos hombres del bosque, ¿no? Porque también hay algo muy propio de esta zona, que es gente que se va al bosque, ¿no? Ya lo habíamos hablado en el programa que hicimos sobre Rusia, pero aquí hay imágenes de esta época de muchos en el bosque, ¿no? Lo que se llama los Lesnibratia, que significa hermandad del bosque, son gente que, y no tiene por qué ser fundamentalista, pero esta gente, pues generalmente jóvenes de entre 20 a 30 años, en muchos casos musulmanes piadosos que por tener esas creencias eran vetados por la policía para ciertos trabajos, etcétera, pues acababan abrazando las armas. Eso sí que es cierto que son, pues en la foto, el dedo índice levantado significa victoria por Alá. Es un símbolo fundamentalista. Pero quizá incluso estos chavalitos, porque son chavalitos... Estos son del 2013, estos son más modernos. 2013, pues justamente puede que ni crean en lo que es eso, pero están tan hartos de las autoridades. Por cierto, Dagestán tiene un índice de corrupción que hizo un estudio Amnistía Internacional y Transparencia Internacional que ronda el 67%. Es decir, se opta por dos cosas. En muchos casos, para que no caigan en la guerrilla, muchos padres pagan para que sus hijos vayan al ejército. Y en otros casos, pues se unen a la guerrilla pues para evitar casos de ataques contra su familia, etcétera. Este es el caballero que está al lado de Putin, falleció hace un par de años, era el primer líder de la República, Magomedov, que fue uno de los principales causantes que, por dejar hacer, permitió que el integrismo aflorase a libre albedrío por la región, principalmente por Makhachkala y Derbent, las dos ciudades principales de Dagestán donde hubo el ataque ayer. Sí, que lo haremos después del ataque de ayer. Y bueno, hay más fotos aquí, estas son todas del mismo momento, cuando se recupera un poco la tranquilidad y Putin visita... Aquí en este caso, ya como primer ministro, todavía estaría como jefe de defensa. Estaba como primer ministro, ¿no? Y no sé si te fijas quién está al lado de él, lo que pasa que no tiene pelo canoso, es Sergei Shoigu, el defenestrado ministro de Defensa, con chaqueta azul. Ay, sí, es verdad. Vaya joven que estaba. Claro, la que ya tenía 40 y pocos años, estamos hablando de hace 25 años. Y Shoigu era ministro de Emergencias, que fue el ministro de Emergencias más longevo del gobierno ruso. Estuvo desde el año 93 con Yeltsin hasta el año 2012, que primero fue nombrado gobernador de San Petersburgo, pero por un escándalo de corrupción se cesó al ministro de Defensa y ascendió al ministro de Defensa hasta ahora. Ha estado 12 años de ministro de Defensa. Pues ese es Sergei Shoigu. Bueno, la purga ya está en marcha. Cuando empezaron con los amigos de él, que había sido su secretario por corrupción, dijeron, mira, tú te vas a ir, no te vamos a sacar todos los trapos sucios. Del Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, sí. No vamos a hacer mucho ruido, que si no salpica demasiado. Pues aquí tenemos, bueno, esta foto es del comienzo de una buena amistad. ¿Quién le diría a ellos que empiezan en una guerra y acaban en otra? Se conocían ya porque Shoigu es verdad que es de una etnia que procede de Siberia, los Tuban, pero ha estado haciendo toda su carrera en San Petersburgo. Y de hecho, mucha gente le acusaba que era budista. No, se convirtió al cristianismo ortodoxo. Y claro, esta época pues tiene que ser fines de agosto del 99, cuando literalmente se expulsó a los chechenos de Dagestán, y poco después hubo aquellos atentados tan raros de los que hemos hablado, Moscú, Volgodonsk, el abortado en Riazán, que dio pie a la segunda invasión de Chechenia y lo que hemos visto hasta hoy día, ¿no? Si encuentro la foto esta de cuántas, espera, No, porque es en un chat de estos extraños. No. Pero va a ser, sí, el 99 seguro, o sea. Pues más o menos tenemos este momento, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Esto parece que se tranquiliza, al igual que posteriormente Chechenia, ¿no? Pues
llegan... Se pacifica, entre comillas. Se pacifica, sí. Justo, sí, pero no deja de haber, ¿no?, gente que se va al bosque, se va incluso del Dagestán, mucha población se va a entrenar o va a participar en el califato, ¿no?, de Siria, sí. Irak, ¿no? Y ahí se empieza a radicalizar un grupo de personas que van cogiendo experiencia militar y durante mucho tiempo actúan, ¿no?, en movimientos que no paran, ¿no? Porque en febrero de este año hubo otro ataque en una iglesia en Dagestán contra fieles. En carnaval, ¿no? Casi. Carnaval, sí, es en el carnaval de ellos, sí, justo. En el carnaval de ortodoxo, que es un poco después que el nuestro, y ahora ayer, mejor dicho, fue algo así, justo, sí. Ayer fue en Pentecostés. Aprovechan un acto religioso cristiano. Claro, que hay que entender que aquí estamos ante una minoría muy grande, aunque en Rusia la mayoría es ortodoxa, en Dagestán el porcentaje religioso, a ver si no... Debe ser del 1%, quizá 2%, no estoy seguro, sí. No, espera, lo busco, espera. Porque no, mira, ese dato no lo había buscado. Que me gusta siempre tenerlo en cuenta. Que vamos a ver esto, pero no ocurre. Yo creo que es meramente residual lo que debe de quedar de población. De hecho, no había iglesias ortodoxas hasta hace unos años. Lo que pasa que ahora, pues en un intento de revitalizar y que haya una colonización. Según la encuesta oficial de 2012, el 83% de la población de Dagestán se adhiere al Islam, el 2,4% a la iglesia ortodoxa rusa, el 2% al neopaganismo caucásico, el 1% cristianos no confesionales, además el 9% de la población declara ser espiritual pero no religiosa, el 2% es ateo y el 0,6% sigue otras religiones. Ahí estarían las sinagogas judías que hay también. Claro, y un número relativamente grande de judíos nativos de habla tati, una de las dialectos, designado por los censos estatales soviéticos como judíos de las montañas, estuvieron presentes en estas mismas áreas costeras, pero desde el año 91 y tras el colapso de la Unión Soviética han emigrado a Israel y a Estados Unidos. Y Canadá también, sí. Y por tanto, claro, las sinagogas serán financiadas por ellos, pero claro, con pocos fieles. Había también incluso una minoría que también está en el Cáucaso, la única conocida en el Cáucaso que es budista, los calmucos, encima de rasgos asiáticos, pero ya en Dagestán no queda ninguno. Han vuelto todos a Kalmukia, etcétera, etcétera. Y también he de decir que lo que es la bandera es una bandera curiosa porque intenta representar pues tanto lo que es el verde, el color del Islam, el rojo, la de los mártires, y el azul de la esperanza, si no me equivoco. Pues vamos un poco a ver qué pasó ayer, ¿no? Porque a ver, más o menos ahora voy a sacar el hilo que tengo yo en Twitter, que nos puede servir un poco para seguir los acontecimientos. En tanto podéis ver un poco el paisaje de Dagestán. No os quejéis que os traigo hasta paisajes, ¿eh? Pero es impresionante, es una zona... Sí. De hecho, empezó a crecer ahora, a explorar los últimos años el turismo, sobre todo el turismo de montaña, pero ya hace tiempo hubo un secuestro y asesinato de varios montañeses, creo que eran noruegos, y se recomendó no ir. Es una zona muy volátil. Bueno, algo que tenemos que ver después es esto que te pasé, esta gráfica de los muertos del primer año de guerra, que es interesante para entender a lo mejor lo que está pasando, ¿no? Bueno, tenemos un poco el primer enfrentamiento, empieza a haber imágenes como esta, ¿no? De enfrentamientos. Ayer, en la tarde-noche, hay que entender que su tarde cae el sol mucho antes, no solamente por el horario, sino porque, bueno, nosotros tenemos una hora ganada en comparación al sol, ¿no? Eso es, sí, por zona geográfica, efectivamente. No, pero después, aparte, nosotros como tenemos esa más uno, menos uno, eso. Que tendríamos que tener la misma hora que Portugal, ¿no? Pero nosotros tenemos una alta. Entonces, empieza a ver, los rumores comienzan a moverse, varios tiradores en esas dos ciudades, ¿no? En la capital. Makhachkala y Derbent, sí. Derbent, que está a unos 100 kilómetros más o menos, ¿no? Y lo importante o interesante, no puedo poner esta imagen, ¿no? Porque espera, así cómo puedo hacer para poneros la imagen sin que me cierren el canal. Bueno, hay dos víctimas mortales entre los terroristas. Eso es. Que quiero hablar de ellas porque me parece importante hablar de ellos, que son Osman y Adil Omarov.
de los 5 tiradores o 5 terroristas islamistas que participan en el acto, que actúan a cara descubierta, no se ocultan. Eso indica casi siempre que no les importa morir en el ataque. De esos tiradores, 2 se identifican sus cadáveres, que son Osman y Adil Omarov. Hasta ese momento parece 2 hermanos que se radicalizaron juntos. Pero lo interesante es que ambos 2 son los hijos de Magomed Omarov. Sí. Uno de, digamos, jefes territoriales, ¿no? Del partido de la policía local. El jefe de la policía local, sí, del distrito. Pero miembro del partido de Putin también. Eso es de Rusia Unida, sí. Claro, y claro, esa radicalización, ¿no? Claro, ¿cómo explicarlo, no? Porque son de familia burguesada, ¿no? Viven bien y se radicalizan. Y encima víctimas, porque está Magomed Omarov, el padre, pero también estaba Magomed Ali Omarov, hermano de este caballero, y Azlapar, jefe del OMON, de las Fuerzas Especiales, que fue asesinado por un francotirador integrista en 2005. Con lo cual, la familia había sufrido bajas. O sea, que su tío había muerto asesinado por los integristas. Y ellos se radicalizan y se convierten en integristas. Sí. Ajá. Imaginemos el nivel no de infiltración ya de integrismo, sino de desesperación, porque lo que tú dices, ya hemos hablado antes del acontecimiento que ocurrió el 13 de octubre de 2005, cuando varios ingusetios principalmente, pero también chechenos y cabardos, en la capital de Kabardino-Balkaria, Nalchik, desataron el infierno. O sea, fueron 20 horas de tiroteos, de muerte y destrucción. Empiezan a recuperar los cadáveres, 2 de ellos informáticos para una empresa de alta tecnología de Moscú que se habían trasladado al Cáucaso. Otros 2, hijos de un sociólogo de la región. 3 chicas sajitkas, suicidas, que se volaron por los aires y molaron. Pues asimismo, creo que eran hijas de un juez local. Ha calado, pero no solo es eso, vuelvo a repetir, es un nivel de desesperación porque a todo el que se considera musulmán piadoso, y como musulmán piadoso podría ser considerado caballero de la imagen con la barba en collar, son detenidos. Claro, pero es que el problema, claro, es cuando alguien dice, no, la gente que se radicaliza son pobres y tal. Claro, normalmente estamos viendo que en muchos casos, en los casos de las Torres Gemelas y muchos más, son personas de un nivel económico alto. Alto, socioeconómico muy alto, sí. Estos dos que estáis viendo aquí son gente de la élite de la zona, no son pobres. Es interesante. Hay estos 2 hombres y otros 3 más que resultan abatidos. Lo que pasa es que al principio se hablaba de entre 5 y 10 terroristas. Lo que, claro, si la policía dice que acabó con 5 y no hablan de detenidos, o bien nunca hubo 10, o bien se les escaparon 5. O bien no hubido. Y podría ser, ¿eh? Y después ya las cifras más o menos que se está hablando a día de hoy son 15 muertos policías, 4 miembros de la Rosguard, según decían, porque decían guardias desde que está la Rosguard, y después un sacerdote al que en plena iglesia le degollaron. Sí. Y eso querría decir que el degollamiento no es típico de los dagestaníes, son más bestias, disparan a la cabeza. El degollamiento es de los chechenos. Sí, ¿no? No, chechenos o de ISIS. O de ISIS, justamente, sí. O gente radicalizada siguiéndoles a los otros. Sí, siguiendo a pies juntillas lo que son efectivamente. Porque aquí, ¿qué grupos más o menos podemos decir que hay en Dagestán? Yo me acuerdo que había el grupo aquel que hablamos, que era un grupo islámico del Dagestán, algo así. Pero no me acuerdo. Sí, el Vilayet Kafkas o Vilayet Dagestán, que era una rama del Emirato del Cáucaso que luego se une a ISIS principal. Pero luego tenemos un ISIS provincia de Dagestán y un ISIS-K, que es el más virulento ahora mismo. Para mí. Claro, pero aquí será ISIS-K más bien o ISIS Dagestán aquí. Por la forma, yo creo que debe ser antiguos miembros del Emirato del Cáucaso que han pasado a ser ISIS o Vilayet Dagestán y que están actuando pues con principios y en connivencia con ISIS-K. Ahora mismo el problema es que el antiguo Daesh, Estado Islámico, ya es como lo que pasaba con Al-Qaeda Central, que luego Al-Qaeda tiene subramificaciones en Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Qaeda en Filipinas, por ejemplo, etcétera. O incluso Al-Qaeda en Siria, que era en tiempo de Jabhat al-Nusra. Pero claro, aquí sí, son células autónomas, pero muy coordinadas, y ese es el problema. Lo mismo que ha pasado en Dagestán, oye, a lo mejor pasa hoy en Tataria, en Tatarstan. Sí. Mira, podría ser. No puedo poner imágenes, ¿no? Pero el ISIS Cáucaso, voy a poner algunos hechos de armas que hicieron en esa zona, ¿no? Es decir, qué ataques
para ellos son ataques, para nosotros son terrorismo, ¿no? Pero bueno, Sí. es decir, más o menos qué cosas se dice que fueron perpetradas por ellos, ¿no? En el 2015, el portavoz del ISIS, Abu Mohamed al-Nani, había confirmado la creación de un califato por parte del ISIS, en la región del Cáucaso Norte. El Adnani pidió a todos los militantes islamistas de la región unirse al ISIS califato. El primer atentado realizado por esta organización fue contra una base militar rusa en el sur de Dagestán, el 2 de septiembre. Eso. El 15 de febrero de 2016, un coche bomba mató a 2 personas y hirió a otras 17. El 9 de marzo, un grupo de 9 activistas por los derechos humanos y periodistas que se dirigían a Grozny en un pequeño autobús fueron atacados en la carretera de Kazbaz, cerca del asentamiento de Ozdrokonidovska, en Ingusetia. Unos 20 hombres enmascarados agredieron al grupo, confiscaron algunos teléfonos móviles, pero no les hicieron más. El 29 de marzo de 2016, una bomba dirigida contra un cortejo policial mató a una y hirió a otras 2 personas en Makhachkala, sí, la capital. El 30 de marzo de 2016, un agente de policía murió en otro ataque. El 11 de abril, 3 hombres, incluidos al menos un terrorista suicida, habían atacado una estación de policía regional en el distrito de Novoselitis, en la ciudad de Stavropol. El 9 de mayo, bueno, hay muchos más, esto no para. Voy a pasar ya, bueno, es que hay muchísimos. El 9 de octubre, al menos 8 militantes que planeaban ataques en Chechenia fueron asesinados en un tiroteo con la policía. El 24 de noviembre del 2016, 2 oficiales de las fuerzas especiales y 2 presuntos militantes fueron asesinados. El 4 de diciembre de 2016, no para esto. En el 2016 fue mucho. En 2016 hubo por lo menos 500 ataques. Sí, ahí para. En el 2017 no se reflejan. Y en el 2018, un hombre de 22 años abrió fuego contra una iglesia en Kislyar, Dagestán, matando a 5 e hiriendo a otros 5. El atacante fue asesinado por las fuerzas de seguridad. Bueno, fue abatido. El 20 de agosto de 2018, múltiples terroristas de corta edad atacaron una estación de policía en Grozny con cuchillos y hirieron al menos a 7 policías. Aquí estamos viendo que para ellos, para el ISIS Cáucaso, es lo mismo Dagestán que Chechenia. Sí, consideran que todo es la misma provincia. Son 7 provincias, a ver si no me equivoco, serían Chechenia, Ingusetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkesia, Dagestán, si no me equivoco, Adiguea, que es donde estaba también Sochi, que por eso intentaron atacar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, y por último la Stepa Nogai. Es decir, 7 provincias del Cáucaso, de la Vilayet Kavkaz, de la provincia del Cáucaso. Y claro, eso fue auténtica. Lo que pasa que ¿esto fue el ataque del 99? No. Esto lo acabo de descubrir ahora, que no sabía yo que existía o no me acordaba. La tragedia de Magnitogorsk ocurrió el 31 de diciembre de 2018. Aproximadamente a las 6 de la mañana, hora local, cuando un bloque de apartamentos en la ciudad de Magnitogorsk, en el oblast de Chelyabinsk, se derrumbó parcialmente. El colapso mató a 39 personas y lesionó a otros 17. Se cree que la causa del colapso fue una explosión de gas entre los fallecidos, pero en otras fuentes hablan de que pudo ser el ISIS el que estuviese detrás. Puede ser, incluso, es que me suena que eso se descubrió luego que había sido manipulando una bomba, uno de los, digamos, de la célula que vivía allí, ¿no? Le estalló los morros, vamos. Sí. Así, o sea, que vivía allí, ¿no? Pues seguimos un poco para que veamos que, claro, que esto es una zona muy caliente, no es algo que surja ahora, pero ahora sí que puedes incrementarse por lo que vamos a hablar ahora. A principios de enero del 2019, el grupo se atribuyó la responsabilidad. Eso está. El 25 de enero del 2019, un grupo de policías fue atacado por un pistolero en el asentamiento de Chernovodskoye. Y bueno, así se para. Hay alguna cosa más el 19, pero está parado. Por lo tanto, puede que el ISIS Cáucaso ya no sea el que esté funcionando, sino que el ISIS Khorasan, coja toda esta zona, ¿no? Sí, a ver, y encima hay un, digamos, no colapso, pero stop en lo que son los ataques, básicamente porque sabemos que entre 2020 y 2021 estuvo la pandemia en su punto álgido, ¿no? Sí. Es verdad y que claro, era muy complicado que se trasladasen los propios fundamentalistas. De hecho, varios de ellos murieron por contagiarse de coronavirus. Y claro, en una zona en la que encima tenían que estar justamente en el bosque, las condiciones climatológicas afectaban aún más, pues que no desarrollaba justamente lo del COVID, podía pillar hasta tuberculosis, porque ha habido autopsias que han demostrado que tenían tuberculosis. Algo bastante fuerte en el siglo XXI. Pero sí, a partir de, sobre todo, de la caída de Kabul, esta gente se envalentona, saben que muchos de ellos han vuelto de Siria porque nominalmente Assad ha ganado la guerra, aunque sigan esos focos de tensión, y se trasladan de nuevo al Cáucaso. En tanto en cuanto ocurre la invasión de lo que es
Ucrania, y hay ese problema, ¿no? Porque muchas unidades intentan combatir a los rusos en Ucrania y realmente lo que es la Guardia Nacional Ucraniana dice, proceden del Cáucaso, pero nos cuesta mucho analizar si son secularistas convencidos, quizá islamistas no radicales, que puede existir, aunque no lo parezca, o sobre todo que se nos ha colado el batallón Sheikh Mansour, que ya había combatido en Siria, y que son fundamentalistas. Pero aquí al final, y desgraciadamente en muchos casos, enemigo de mi enemigo es mi amigo. No han atacado por el momento a lo que es a ningún tipo de milicia ucraniana o fuerzas de seguridad de Ucrania. Pero quién sabe si el día de mañana cambian, como ocurrió con lo que pasó en Abjasia, ¿no? No se sabe. Y eso es lo que preocupa, pues sobre todo con todo checheno, todo dagestaní que va a combatir a los rusos en Ucrania. Por el contrario, esa gente sí que ha sido bastante monitorizada y en cambio los que atacaron ayer nadie se lo esperaba. Yo creo que el FSB ahora va a haber purga. Porque claro, el problema que tiene, claro, que en primer lugar lo que es los cuerpos militares de frontera deben estar bastante reducidos. Claro. Lo que es la Rosguard, en parte también perdieron en el primer ataque miembros, porque la Rosguard entró, aunque no, en teoría no iba a entrar, pero entró. Los OMON, que también tienen una función, aunque son antidisturbios, también tienen función antiterrorista, no estarán todos disponibles en estas zonas. Y claro, y esto tampoco. Claro, es una muestra de debilidad y al final los grupos terroristas van a aprovechar. Primero porque ya en sí son... Desde 1999 estamos viendo que tienen como objetivo atacar a Rusia para lograr una independencia de un califato o emirato, como ellos quieran llamarlo, pero por otra parte porque también puede ir apareciendo un nuevo caldo de personas que se unan a ellos porque se crean que los están utilizando en una guerra para eliminarlos. Mira, tuve una conversación con un oyente del canal que es ucraniano de Donetsk, y él se considera ruso. Y bueno, nos dio un punto de vista de los rusos de lo que es esta guerra. Para él esta guerra es una guerra, digamos, de rusificación. Un poco, no de geopolítica, sino lo que yo siempre pensé, lograr más población eslava, porque ellos tienen miedo a que, claro, que el incremento a población no eslava acabe con la Rusia un cambio demográfico, auténtica, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que esta guerra, al igual que otras guerras de los zares, les sirvió también para ir acabando con población joven de estas repúblicas, ¿no? Por ejemplo, los buriatos, que eran la mayor parte de los soldados casi que entraron por el norte, por Kiev, hacia Kiev. Eso es. Eran de una región muy pobre que se hacían militares porque no tenían otra salida profesional, cosa que a lo mejor en San Petersburgo la gente hacía servicio militar y no hacían contrato porque buscaban otro trabajo, ¿no? Pero el ejército tenía un porcentaje muy alto y de hecho se hablaba siempre de la islamización del ejército ruso por el hecho de que eran de regiones pobres y se apuntaban a profesionales para tener una salida profesional, ¿no? Pues claro, todo eso va a generar tensiones sociales. ¿Por qué? Porque si vemos este mapa que lo sacó, mandaste, ¿no? Y por la mañana. Sí, lo sacó Nacho Montes de Oca en su Twitter, hizo un hilo muy interesante, pero nosotros podemos verlo un poco. Esto es un mapa, el que esté en un podcast, que lo explicaré, en el que aparece Rusia en razón a un poco al tamaño de la población, ¿vale? Es un mapa no geográfico, es un mapa demográfico. Los tamaños que veis van en razón a la población. Por ejemplo, Moscú es inmenso. Pero no es que sea inmenso el Oblast, es que es el que más población tiene. Cada píxel más o menos, cada escuadra que veis aquí, cada píxel del mapa, son 15.000 personas, ¿vale? Y veis que Moscú es inmenso y, por ejemplo, pues, Altai es pequeñísimo, no tiene casi nadie, o Tuva está ahí en negro, muy pequeñito. Pero claro, lo importante es, o lo interesante es cuando, viendo la población, y tenemos a lo mejor ahí a Tuva, que tiene muy pocos, o Dagestán, que tiene 3 millones de habitantes, vemos el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, Tuva tiene 52 muertos por cada 100.000 habitantes, mientras que Moscú tiene 0,7 muertos por cada 100.000 habitantes. Y Dagestán, que está en naranjita, anda en la franja de los 15 o 20, más o menos, entre 15, 14, 16, por cada 100.000.
Claro, esto nos enfoca el problema que se puede empezar a cocer, ¿no? O se está cociendo ya en las repúblicas no eslavas, en Eso es. repúblicas, digamos, indígenas o repúblicas Caucásicas, sí. caucásicas. No, no, pero son asiáticas también, ¿no? En las que están Sí, en también Siberia. asiáticas, sí, sí. Por ejemplo, Básicamente, claro, sí. si Dijiste vemos, Buriatia, Buryatia, Bajortostán sí, 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 también, sí, que sí, son están asiáticos, todas, sí. pero de musulmán. Sí. Digamos que las regiones pobres se ven utilizadas en esta guerra para luchar una guerra de los moscovitas que no combaten, ni tampoco los de San Petersburgo, que también tienen un ratio muy bajo, ¿no? de muertos, ¿no? Y esto lo digo porque es interesante ver este mapa para entender posibles estallidos sociales en Rusia. Probablemente. Y lo hemos hablado también. Creo que cuando comentamos lo del yihadismo en Rusia, o en otro programa, no recuerdo ya, hablé de un tema que me habían pasado y que luego certifiqué, que era el que hay muchísimos, digamos, o madres de cuando se hizo la movilización general, que va a hacer 2 años ahora, ¿no? Fue en septiembre de 2022, octubre de 2022, de donde más se convocó para combatir, pues por experiencia en la zona y demás, pero eran chavalitos de 17 a 25 años de Dagestán. Y hubo un movimiento de madres que protestaban contra que se llevasen a sus hijos a la guerra, y una de ellas resultó muerta, no por una bala perdida, sino porque le dieron un golpe en la cabeza con una lata de gas. Claro, el levantamiento fue bastante fuerte y creo que ni a Putin ni a nadie le conviene cabrear al Cáucaso, porque el Sí, sí. efecto derrame de Dagestán pasa a Chechenia, pasa a Ingusetia, en zonas donde encima los propios líderes locales, el que habló ayer, Sergei Melnikov, no es muy bien considerado, tampoco es el presidente actual de Ingusetia. Chechenia sabemos quién es Ramzan Kadyrov y toda la brutalidad que tiene, pero los otros líderes de la región, Kabardino-Balkaria, Kadyria, el problema que tienen es que se están perpetuando en el poder y son muy corruptos y nepotistas. El líder de Kabardino-Balkaria es el hijo, el nieto, no recuerdo bien, del primer presidente de la República desde el año 91. O sea, hay una estructura, como dije, de clan muy potente en la que no importa lo que es la vida de los otros, sino la pertenencia, pues eso, a un clan, a una especie de esquema tribal o de haber sido antiguos miembros del aparachi comunista que se transforman de un día para otro en musulmanes creyentes, ¿no? Por ejemplo, en Dagestán, el que es el cabeza, ¿no? de todo esto es Sergei Sí, Melikov. Sergei Melnikov, que encima no es muy bien considerado este caballero, pues porque es de padre ávaro, de la mayoría, perdón, la primera minoría del país, pero madre rusa. Y no se ve muy bien. Por ejemplo, no sé si os acordáis también, un caso que se puede ver de la dagestaní más conocida es, no sé si os acordáis de Irina Isinbayeva, la saltadora de Pértiga, era de Dagestán. O, por ejemplo, había un portero también del Sevilla, que no recuerdo el nombre, hace muchísimos años, que era de origen ruso, pero era de Dagestán. Este aquí fue militar en Mekilov. Fue militar, Mekilov, sí, efectivamente. sí. De hecho, Escuela creo de que las tropas combatió internas, bandera roja del mando militar superior de Saratov. Yo creo que encima Hombre, combatió ¿sabes con qué unidad, qué nombre tenía esta unidad en donde estaba Melikov? ¿No? El nombre de Félix Dzerzhinsky, el de la Checa. Stalerinsky, el jefe de la KGB, vamos, el padre de la KGB, vamos. Eso ya demuestra. No, es que encima hay piquen en la propia región de Dagestán y similares, porque, por ejemplo, cuando estaba buscando el poder Kadyrov, hijo, tras morir su padre, Kadyrov está apoyado por el FSB y gente como Melnikov, etcétera, puede estar apoyado por la rama militar del FSB, que es el GRU, y entre ellos se iban a matar. Si ya de por sí iban mal, por ejemplo, el FBI y la CIA, pues aquí el caso es peor, se multiplica al cuadrado al cubo. Pues tenemos este panorama, ¿no? En esta zona sur que se une a lo que pueda pasar en Chechenia, ¿no? Es verdad que el Kadyrov y su clan lo tiene todo bastante atado aparentemente, pero bueno, hay que ver hasta qué punto, ¿no? El portero jugaba en Sevilla, se llamaba Dasaev. Sí, Rinat Dasayev, sí, sí. Bueno, algo más que tengamos que... así se nos queda algo de lo que habías dicho que ibas a hablar, pero... No, más o menos lo que dices que es muy correcto lo del cambio demográfico. Hay un miedo tremendo, sobre todo por otra república en el Cáucaso, dos repúblicas, una independiente de facto, Osetia del Sur, y otra Osetia del Norte, que es la única zona del Cáucaso que es de una etnia y lengua irania
y la mayoría son cristianos ortodoxos, aunque también con paganismo o neopaganismo ruso, ¿no? De la zona. Y de hecho también hay otro componente, digamos, xenófobo, que es que para todos aquellos osetios que siguen considerando que son musulmanes, no se le llama osetios, sino cabardos. No puede haber un osetio musulmán para ellos. Entonces, si a un osetio de credo islámico le llaman cabardos, en plan peyorativo, muy peyorativo. Deja de buscar una cosa así. Este es que es de densidad. Quiero buscar uno de demografía, de nacimientos por mujer. Que haya un mapa, tiene que verlo. Por ejemplo, en Chechenia es que es tan clave el cambio demográfico por nacimientos que queda demostrado, ¿no? Está ahora primer ministro, digamos, o portador de parlamento, Magomed Daudov, tenía 12 hijos. Kadyrov tiene 6 hijos biológicos, 5 adoptados. Y luego también el factor de que, aunque no se diga, en Chechenia y en Ingusetia por lo menos, no sé si también en Dagestán, no se persigue la poligamia. Mira, aquí es tan interesante que, si os fijáis en el mapa, lo que está en rojo es que crece la población y lo que está en azul más oscuro es que decrece hasta un 15 a un 30% en la previsión. Y claro, si te fijáis, bueno, en Moscú hay cierto crecimiento por lo típico de que las capitales siempre crecen, pero el resto de Rusia está en decrecimiento, menos las zonas a lo mejor de estas del Cáucaso, ¿no? Eso es, la zona del Cáucaso hay una explosión, me recuerda muchísimo al cambio demográfico que hubo pues en menos de 30, 40 años en lo que era Kosovo. Los serbios tenían de 1 a 2 hijos, los kosovares era el mayor crecimiento demográfico de Europa, ¿no? Tenían de 10 a 12. Pues si quieres pasamos a ver si hago una pregunta al público. Sí, cómo no, sí, sí. Vamos a ver. Saludos, ¿el imperio se desmorona o son momentos de oportunidad para ajustes de cuentas? Bueno, eso por ahora más bien es aprovechar debilidades. No Aprovechar creo que debilidades internas, que sí, todo esto luego lleve a una ruptura completa. A ver, no hay un colapso de Rusia, pero no podemos negar una cosa, y esto hablé con Juan Carlos, no sé si con Nacho Montes de Oca alguna vez y otros conocidos, que aparte de mandarles un saludo por toda su ayuda y demás, pues quería decir que no se plantea eso, una ruptura de Rusia, pero sí un escenario de balcanización o guerra en plan de desintegración de Yugoslavia a lo bestia. Imaginemos que eso es en Rusia. No tiene que decir eso que caiga el país. También ha habido un escenario, por así llamarlo, de balcanización de facto en Siria, ¿no? Pero el país sigue existiendo. Aquí en Rusia, pues a lo mejor de repente hay zonas que se proclaman independientes de facto, abren una guerra, un frente contra Rusia, pero no se puede considerar que se destruya el país o se desgaje por completo. Es muy complicado, eso desde luego. Sí. A ver, el problema es que, claro, Rusia esta guerra, aunque no lo quieran reconocer, le está desgastando mucho y se ve, yo creo que hay muchas cosas, es decir, la falta de moral de los soldados, luchan porque tienen que luchar y lucharán muy bien porque está en la mentalidad, pero se ven imágenes que es verdad que vemos los que vemos, ¿no? Pero abandonar a los compañeros, rematar a los compañeros porque lo que se saben vio que ayer, no van. aquellos que iban a cazar No, drones. pero no es el primero. Es decir, yo estoy cansado de ver vídeos de suicidios, Sí. vídeos de ejecución, porque saben que no tienen socorro y, claro, y ante una muerte desangrándote en mitad de la nada, pues. Y lo que se hace con los reclutas, hay un término que se llama dedovsina, que significa la era de los abuelos, en la cual el abuelo, que es un chaval que está a punto de licenciarse, al, digamos, novato que llega, le golpea brutalmente y le convierte en poco menos que su esclavo. Eso causa muchísimos suicidios. Y lleva pasando desde época soviética. No, eso en la mili era la causa. Es más, de hecho, cuando hicieron un estudio, esto lo hice lo comenté en un programa, saqué todo el estudio con Alpha Combat, que me acuerdo que sí, que hace tiempo, que era cuál es la causa de que la gente no renovase, no se hiciese profesional. La primera causa, aparte, bueno, la segunda era los salarios, pero la primera era las novatadas. Claro, y sobre todo también que luego, me da que fue durante la Segunda Guerra de Chechenia, se lleva a cabo el alistamiento o reclutamiento de contratniks, como pasó con el grupo Wagner, que realmente son mercenarios, y muchos de ellos procedían de cárceles con métodos brutales. Esa gente era carniceros, ni más ni menos.
Para esos pueblos no existe el derecho a la autodeterminación. Esto es complejo porque el derecho a la autodeterminación desde el punto de vista jurídico se produce en las colonias y habría que ver si esos territorios son colonia o no. No es lo mismo la autodeterminación que la secesión, que sería cuando estamos hablando de la parte inherente de un territorio que quiere independizarse, tiene la opción, la posibilidad jurídica, si lo admite la Constitución del país, a una secesión. Pero cuando no está admitida, pues sería un proceso, ilegal desde el punto de vista constitucional del país. Y Rusia, esos territorios son parte integral de Rusia, no son una república federal que se pueda independizar. No, encima es que ahí siempre se dice que se vuelve al estándar de Lenin, que permitía la secesión de repúblicas. Claro, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, repúblicas socialistas soviéticas. Estas eran repúblicas socialistas soviéticas autónomas, integradas en la Federación Rusa. De hecho, cuando Yeltsin da la orden de la primera invasión, que da pie a la guerra de Chechenia, no se le llama, como tampoco se llama ahora invasión de Ucrania, esto de la operación militar especial. La primera guerra de Chechenia se denominó devolver el estatus constitucional a la República Chechena. Y la segunda fue operación antiterrorista. Entonces, claro, el límite ahí es muy... De hecho, también no se sabe y no se conoce mucho, pero durante al menos, pues desde el año 91 hasta el año 2000, Tatarstan fue de facto independiente de la Federación Rusa. ¿Qué ocurre? Que al final se hizo una especie de estatus de autonomía, no tan alto como el que tenemos en España las nuestras, pero que permitía una especie de autogobierno, salvo en temas fiscales y de defensa. Lo mismo que también se ofreció supuestamente a Chechenia y que Dudayev rechazó, pero nunca se podrá saber porque fue asesinado antes de encontrar algún papel firmado. No, el tema es que, claro, aquí la autodeterminación es para colonias. Y claro, el problema es una colonia, un territorio como este, que fue conquistado en el siglo XIX con una minoría de población totalmente distinta a la población rusa. Claro, si esto fuese una isla, no habría dudas si esta isla está a 5.000 kilómetros de que sería una colonia, pero estando anexa, ahí es cuando entra el problema, ¿no? Es decir, ahí... Y de hecho, los propios chechenos, tanto secularistas como fundamentalistas, dicen, es que hemos sido desde 1864, hace 160 años, tras la derrota del Imán Samir en Dagestán, por cierto, en Dagestán justamente fue derrotado, pues hemos sido una colonia del imperialismo ruso. Se consideran colonos, o sea, que son sometidos a los colonos. Y ellos dicen que únicamente están luchando por su libertad. Aquí una pregunta. Sería interesante saber si algún país o bien se ve con buenos ojos o bien ha podido favorecer el ataque o lo puede aprovechar para en el futuro meter mano. No, yo personalmente creo que estos son los problemas internos que llevan atacando a Rusia desde el año 99, mucho antes de la guerra de Ucrania y mucho antes de cualquier Soros y cualquier Open Society y todas las marismas que la gente se monta en la cabeza, el Club Bilderberg. Esto es un problema que tiene Rusia desde hace mucho, porque tal, tiene una minoría muy grande musulmana que se radicaliza porque, bueno, entre los misioneros de Arabia Saudí wahabistas, entre que no ven futuro algunos y entre que otros se ven explotados, pues aquí paz y mañana gloria. No busquéis a la OTAN metido aquí, ni a Ucrania. Creo que era Juan Carlos el que preguntaba y, a ver, en parte tiene razón una cosa. Hubo gente, había uno de los peores fundamentalistas. Era Juan Carlos, sí. Era Juan Carlos, no, sí, le mando un saludo y decir también que durante la Primera Guerra sí que es verdad que hubo gente, de hecho hubo varios chechenos fundamentalistas que se habían entrenado en tiempos con los marines, pero en Estados Unidos, Rizvan Chitigov le llamaban Americaniets o Marine. Eso no es representable, eran uno entre sabe Dios cuantísimos, ¿no? Pero sí que es cierto que... O se hizo soldado en un país y pudo hacer la legión extranjera, claro. Pero también decir que como Rusia nunca se movió y tuvo en su territorio a varios kurdos y similares, pues es cierto que Turquía, antes incluso de Erdogan, incluso con gente secular como era Bülent Ecevit, pues dijeron, que vosotros no estáis apoyando subrepticiamente a los kurdos, nosotros hacemos lo mismo con los chechenos y los caucásicos. Y lo de la época del Gran Juego es cierto, en la expansión de Asia Central, las guerras napoleónicas que preguntan ahí, Andrés Gálvez, muy interesante el aporte, pero es que esto viene, pues, a lo mejor el conflicto en el Cáucaso tiene casi 300 y pico años, ¿eh? El fin de la guerra fue en 1864 y por eso, cuando, como dije anteriormente, los Juegos Olímpicos de
de Sochi de 2014 hubo muchísima vigilancia por posibles atentados. No sé si recuerdas también que en 2013, a fines de 2013, hubo varias mujeres suicidas en el sur de Rusia, principalmente en Volgogrado, antiguamente Stalingrado, que reventaron literalmente una estación de autobuses. Entonces había un miedo presente, pero es muy, muy, muy presente. Luego lo del dinero halal, sí, también, porque no hemos olvidado alguna cosa. Por ejemplo, esto se demuestra con la diáspora que hay de norcaucásicos tras ser expulsados de la región a fines del siglo XIX. Si alguien vio lo que es la Guardia Pretoriana o la Guardia Real de Jordania, son circasianos, procedentes del Cáucaso. Entonces, la diáspora que hay en Jordania de chechenos, ingusetios, dagestaníes, etcétera, es amplísima. Y esta gente no hace falta ni siquiera dinero halal. Crean sociedades de apoyo a los chechenos que han sido reprimidos y demás. No pasa por ningún tipo de, por así decirlo, de auditoría para ver dónde procede el dinero y efectivamente puede pasar también pues por ese dinero que dijiste antes, Paco, de Arabia Saudí y sus misioneros, ¿no? Sí, sí. Hay, bueno, y pues gente que invertirá incluso para, bueno, para una obra pía, ¿no? Como llamaban Exactamente. el yihadismo, ¿no? ¿Cuántas repúblicas de Rusia tienen arsenal nuclear? ¿No? En cuanto a repúblicas, ¿no? Tiene el ejército ruso. El ejército ruso. Claro, sí. Armas nucleares por toda la zona central de si es en regiones, hay varias regiones, distritos militares. Por ejemplo, la zona más militarizada y con armas nucleares, aunque no lo parezca, no es Moscú ni similares, es Kaliningrado. Tanto con misiles Scud normales como los misiles Iskander y también ojivas nucleares. Es decir, es una zona militarizada y ahora mismo yo lo hablaba con Javier Ordaza, que le mando también desde aquí un saludo, y tengo el recuerdo que me dijo, ahora mismo creo que fue lo que es Kaliningrado, antigua Prusia Oriental, es un agujero negro plagado de mafias y plagado de armamento nuclear y militares. Y a saber en qué manos están. Pero generalmente hay varios distritos militares, como también los hay en el CENTCOM, etcétera, en Estados Unidos, y aquí todos, pues, más bien están en la frontera con Asia Central para tenerlos alejados de posibles focos que puedan ser robadas, pero también, como se puede ver, en Kaliningrado. Ahí tenéis un poco la zona donde están los misiles. Y la zona así por ahí, claro, en esta zona no hay, no, en esta zona no hay. Si os fijáis en el mapa, no hay justo en la zona del Cáucaso ninguna base de misiles. En el Cáucaso, en un principio había los radares Colchuga, etcétera, y similares en la segunda región de Azerbaiyán, en Ganya, y nucleares, pero se desmanteló para que Azerbaiyán, una vez independiente, como también pasó con Kazajistán, pues pudiese meterse en lo que es el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Sí. Pregunta por aquí si Azerbaiyán no se encuentra afectado por el islamismo, por el yihadismo. Bueno. Hay un mapa, no lo tengo aquí, si lo puedes buscar, que puedes poner, creo que era algo así como bases islamistas en Azerbaiyán o afganos en Azerbaiyán. Por ejemplo, Gulbuddin Hematiar, el carnicero de Kabul, ayudó a Azerbaiyán durante la Primera Guerra en Karabaj, la que perdió Azerbaiyán. En ese sentido, pues también están los lobos grises, que proceden de Turquía, pero los lobos grises es muy raro, es una especie de milicia de lengua turca, pero que se han entrenado en Irán, el Irán de Khomeini, con lo cual el componente fundamentalista es bastante potente. De hecho, si vais a Turquía, no recomiendo, ahora quizás sí que está Erdogan, que hagáis el símbolo como por ejemplo del heavy metal, ¿no? Así, porque también se toma por que eres un Borkutlar, un lobo gris, y son nacionalistas extremos turcos, el panturquismo que hablamos, el Miligorus, pero también con un componente islamista sunita igualmente potente. Lo cual es curioso cuando Azerbaiyán es lengua turca, etnia turca y chiitas. Sí. Dicen aquí que curiosamente hay poder nuclear en la península de Kamchatka. Ellos tienes, bueno, primero porque está Estados Unidos ahí, pero segundo porque casi todos los ataques nucleares están pensados por el Ártico o alrededor del Ártico porque es más rápido el ataque. El ataque salía por el Ártico porque se ahorra tiempo y espacio. Es cuando se planteó ya de aquella época, no, ni siquiera mucho antes, yo creo que fue con Carter, ¿no? Que era antes de la militarización espacial del programa de Star Wars, en la Iniciativa Global de Defensa Estratégica, ya se hablaba de controlar la zona del Ártico y la nueva frontera. En un libro que creo que hablé contigo y con David Díaz, que fue el de Guerras Futuras, de John
Keegan, pues era editado en el año 86 y ya hablaba de la militarización espacial, pero sobre todo de la nueva frontera que era tanto la Antártida como el Ártico. ¿Guerras futuras? Guerras futuras de John Keegan, había una parte del Atlas que lo hay en inglés o porque aquí no? Eso no es en inglés, Future Wars, exactamente. Vale. Y que hablaba solo de, bueno, ya de aquella, de la militarización de la Antártida. No, es Zones of Conflict. Vale. No, porque Guerras futuras no me sale. Vale, no, este creo que es. No, perdón, Zones of Conflict, exactamente, zonas de conflicto. Un atlas de las guerras futuras, claro. Sí, es del año 86, exactamente. Dije Future Wars, perdón. Que fue en el canal de Juan Carlos. De Juan Carlos, en un conversatorio, no conmigo, porque con David nunca coincidiste aquí, ¿no? ¿Con David aquí en el canal? No. No. Pues, y mira habrá que hacer que venga un día. No puedo coincidir con él. Tendrá que venir un día. Sí. Además, ese es asturiano, es amigo mío. Eso te iba físico. A decir. Pues vamos ahí. A ver si hago una pregunta más y si no, pues Un saludo, Mariano. Gracias por la cita, aunque sea sin la APA7. La AP7, eso es Javier Ordaz, estoy seguro que es un compañero laboral, preparador de oposiciones, porque siempre me dijo eso de lo de Kaliningrado, ¿no? Pues mira, cuando hacemos generalmente mapas de geografía, etcétera, como prácticos, menudos prácticos, lo que más me ha gustado siempre que ha puesto ha sido los mapas relativos a un medio, como no quiero hacer así en plan publicidad, pero que es de orden mundial, tiene unas infografías muy buenas y sobre todo los últimos mapas que aparecieron del Cáucaso y de los conflictos en todo lo relativo a esa zona, pues muy bien hechos y encima muy didácticos, porque también es cierto que estos temas de los que hablamos pueden tener más o menos visualizaciones, pero es que, y perdón si a veces soy muy técnico, son temas muy complejos. Es que esto no se puede solucionar de un día para otro. Y como bien indicaste, viene de mucho más atrás. ¿Cómo engarzas todo esto? ¿Cómo lo puedes integrar en una línea espaciotemporal que la gente no se vuelva loca? Es absolutamente imposible en muchos casos. Sí. Ahí está. Pero paso estás tú, Mariano, como buen profesor. Pues si no hay más preguntas, lo dejamos y que la gente vea el programa 2 veces si quiere y que haga preguntas en los comentarios. Ya estarás tú ahí, ojo a visor, pues acaso hay alguna pregunta que no hayamos podido resolver porque no se haya hecho. Pues hace poco leí una historia breve de Rusia, de Mark Galeotti, un conocedor del complejo espíritu ruso y de sus peculiares modos de entender a sí mismos y a su papel en el mundo. Es cierto que es una mentalidad muy distinta de todos los que veis. Yo de Galeotti tengo otros, yo creo. ¿No hay uno de Putin también, una biografía de Putin? Sí, tengo esa y el de las guerras... No, son las guerras de Putin, de Galeotti. La guerra de Putin, perdón, la guerra de Putin, que aparece Putin como vestido de almirante o algo así, sí, a portada. Sí. Recomendar también, aparte de Galeotti, había otro autor, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, tengo demasiados en la cabeza, nombres en la cabeza, Andrés, pero era sobre todo lo de, creo que era también algo sobre guerras híbridas, etcétera, y específicamente el Cáucaso. Si luego me acuerdo... Creo que es interesante. Sí. Hay que dejarme quitar esto aquí. Todo es un arma. Que es una especie, una breve introducción de la evolución de las guerras a lo largo de la historia. Y es el que dicen por ahí de una biografía, de las guerras de Putin. Sí. Y de hecho, no sé si era de Mark Galeotti también otro que había de guerras desde. Creo que era algo así como guerras híbridas que iba desde la guerra de independencia hasta hoy día. Era de Galeotti. Es que Galeotti yo creo que es el que sacó por error el término de la doctrina Gerasimov. Porque exactamente, eso es, sí. Fue ese culpable del pala. No, culpable no, sacó un artículo él decía un tipo de guerra no convencional, sobre todo en el tema de, pues fíjate, creo que esto ya viene de 2016, ya la época en la que, hubo que nunca se ha demostrado 100%, pero se cree que sí, la injerencia rusa en las elecciones de 2016 para Trump. Claro, no, lo que pasó es que Mark Galeotti lo que hizo fue resumir una charla o un artículo de Gerasimov, en el que Gerasimov lo que hacía era expresar los distintos modos en los que Occidente atacó a Rusia de una forma no regular.
Sí, sí. Y eso dio lugar a la guerra híbrida, al concepto, pero Eso que es. no fue de Gerasimov. Gerasimov solo hizo recopilar. Yo tengo el recuerdo de que aquella época, pues, perdón si hago un poco de autobombo, bueno, un buen amigo, Alberto Castro Villa, del Ejército de Perú, me pidió un artículo para la revista Documenta Historia Militar, se publicó poco antes de la pandemia y lo que hice fue creo que el título lo puse hacia el ocaso de la guerra híbrida, hacia el ocaso de la contrainsurgencia. Y es cierto que la guerra híbrida y similares se basaba en la mal llamada doctrina Gerasimov, pero también se aplica en mil sitios, ¿no? Se puede aplicar la doctrina Gerasimov también en la guerra propia híbrida que hizo Hezbollah contra Israel en 2006, que tengo el recuerdo de aquel libro que me dijiste que compré, bastante bueno, a pesar de ser pequeñito. Y luego, pues incluso Daesh, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pues a ver, si no hay más preguntas, lo dejamos ya y descansamos. Anda, mira, ¿qué acaban de dibujar aquí? Con ceros y unos, esto es un cipote. Madre mía, qué gente. No sé lo que es exactamente el dibujo. Código ASCII será, más o menos, en 0 y 1. Sí, es con puntos, no sé exactamente. No sé, a ver si lo puedo borrar, ¿no? No sé, no se puede borrar, me parece. Ah, sí, aquí. Ya está. Pues muchas gracias, Mariano. Y si quieres decir algo al público como despedida, porque teníamos un tema para hablar, pero bueno, la actualidad nos va superando. Sí, poco a Y poco. vamos a hablar de los uigures, pero bueno, algún día hablaremos de ellos. Algún día hablaremos de ellos. Sí, a ver, es un tema que encima no va a cambiar de un día para otro, el de los uigur, ¿no? Por el factor de todo lo relativo a lo que sabemos perfectamente de que es, bueno, campos de concentración en medio de China, bueno, la zona de Kashgar, etcétera. Pero también tendríamos que indicar el factor de que en este caso el Cáucaso sí que yo lo llevo tratando por A o por B hace casi 20 años, al principio un poco por hobby de estudiar la zona, etcétera, y al final te absorbe mucho y termina pues cogiendo casi como para desde documentarte hasta intentar llevar a cabo una investigación de ello. De hecho, muchas veces me planteé antes de la tesis hacer lo que era el TFM acerca del Cáucaso, pero son tantísimas cosas que no sería capaz de ello no en una tesis o en un TFM, sino en 20, 30, 40. Encima con una información... Hay que hacerlo resumido para el público. Exactamente. No, en una tesis no, en un libro, digo. Exactamente, sí, sí. Pues me preguntan qué libro este. La guerra fallida de Israel contra Hezbollah, del 2006. ¿Habrá segunda parte? ¿Se titulará La Guerra Fallida 2 o será La Guerra Exitosa? Vamos a verlo en breves momentos. El público está calentando, los banquillos ya están repletos y la zona está muy caliente. No sé. Demasiado caliente, con el spillover en Yemen y demás, sí, sí. Claro. Yo no sé hasta si habrá una intervención terrestre, en profundidad, una zona desmilitarizada, el objetivo de Netanyahu, bueno, no sabemos. Una zona buffer. Estaremos, sí, hasta el río, Litani. Pero yo no sé exactamente lo que puede ser, pero estaremos ahí. Yo hice hace poco un programa explicando las posibles opciones. El que quiera que lo busque aquí en Belungartis Actualidad. Y nada más, vamos a descansar, que hoy de noche hay un super programa de José Sotochica sobre la invasión islámica del norte de África, que seguro que va a estar muy interesante. Pues Mariano, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, y para los demás que se sigan documentando, porque la zona no es solo triste por los conflictos que vive, ¿no?, el Cáucaso, pero con que se ve un atlas, se ve una zona maravillosa de múltiples contrastes y digna de estudiar. Pues muchas gracias y me despido como siempre agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya servido este programa para entender el contexto histórico de un hecho actual como fue el ataque ayer en Daguestán, que viendo la historia no va a ser el último, porque estamos viendo que es una serie continua de ataques yihadistas, islamistas en esa zona, y puede que por la debilidad de Rusia en esta guerra en Ucrania aumente la insistencia de sus enemigos internos de debilitarla, ¿no? Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión aquí en Belungartis Actualidad, y espero que os haya gustado el programa y hagáis algo tan sencillo como dar a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. Y ya que estamos hablando del Cáucaso, de la frontera sur de Rusia, os recomiendo que leáis mi libro, La frontera norte de la Nueva España, un territorio también de frontera con guerras, insurgentes, revoluciones y una guerra asimétrica muy interesante que se llama la Guerra Chichimeca, en la Gran Chichimeca,
en el centro de México, que os recomiendo ver porque la solución que da España no es la que mucha gente utiliza en las guerras. Y España la utilizó con inteligencia y le funcionó muy bien. Os recomiendo ver mi libro para que lo descubráis. Gracias y hasta la próxima oportunidad.